Si alguna vez has sentido que algo en tu hogar ha cambiado sin una razón aparente, entonces entenderás lo que me pasó. Al principio, todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. Mi nombre es Mateo y soy cirujano en un hospital en la ciudad de Juárez. Mi esposa, Carolina, también es doctora, lo que significa que nuestra vida es un torbellino de turnos interminables, emergencias y madrugadas en el hospital. Apenas tenemos tiempo para dormir, mucho menos para pasar tiempo con nuestro hijo Emiliano. Tiene solo 4 años y aunque nos duele admitirlo, hemos dependido de niñeras desde que nació. Ese fue nuestro primer error. Aquel día, después de varias semanas sin encontrar a alguien confiable para cuidar de él, publiqué un anuncio buscando a una niñera. Apenas pasaron unas horas cuando recibí una llamada. Su voz al otro lado del teléfono era joven y serena. Me llamo Valeria, soy estudiante y estoy interesada en el trabajo. Su tono era tranquilo, casi hipnótico. No hizo muchas preguntas. Simplemente dijo que estaría disponible para empezar de inmediato. ¿Sabes ese sentimiento inexplicable de incomodidad que a veces sientes sin razón? Ese escalofrío sutil que recorre tu espalda cuando algo no está bien, pero no puedes explicar por qué. Eso fue lo que sentí cuando colgué el teléfono, pero estaba cansado. Demasiado cansado para analizarlo. El jueves por la noche Valeria llegó puntual. Era joven, delgada y tenía el cabello largo y oscuro. Su sonrisa era amable, aunque algo en sus ojos no terminaba de convencerme. Parecía vacía, como si fuera una máscara bien ensayada. Sin embargo, Emiliano la miró por unos segundos y luego corrió hacia ella sin dudarlo. ¿Jugamos?, preguntó él con entusiasmo. Valeria le revolvió el cabello con una sonrisa. Claro, Emiliano. Vamos a divertirnos mucho. Carolina y yo nos miramos aliviados. A los pocos minutos estaban armando un rompecabezas juntos. Se llevaban bien. Tal vez, por fin, habíamos encontrado a alguien en quien confiar. Antes de salir, le di a Valeria algunas indicaciones básicas. Hicimos pasta para la cena. Está en el refrigerador. Solo hay que calentarla en el microondas. La hora de dormir de Emiliano es a las 8 en punto. Ella asintió sin apartar la vista del niño. Cuando me subí al auto, vi a Emiliano y Valeria en el porche. Estaban de pie mirándonos. Nos despedimos con la mano y ella sonrió. Pero no fue una sonrisa cualquiera. No era una sonrisa de cortesía ni de confianza. Era algo más. Un escalofrío recorrió mi cuerpo sin razón aparente. Arranqué el auto y me fui al hospital, sin saber que esa noche marcaría el inicio de una pesadilla. Cuando volvíamos del hospital esa noche, lo primero que noté fue el silencio. Era extraño. Emiliano solía quedarse despierto hasta tarde cuando teníamos niñeras nuevas. No porque hiciera berrinches o desobedeciera, sino porque le gustaba esperar a que llegáramos a casa. Pero esta vez, la casa estaba en completo silencio. Al entrar, encontramos a Valeria sentada en el sofá, con las luces apagadas. La única iluminación provenía del tenue resplandor del televisor encendido. Se giró hacia nosotros con una expresión serena, como si nos hubiera estado esperando. Se quedó dormido a las 8 en punto. Dijo con voz pausada. Es un niño muy tranquilo. Mi esposa y yo intercambiamos una mirada rápida. Tranquilo no era precisamente la palabra que describía a Emiliano. Nuestro hijo era inquieto, curioso, hablador. Algo en su forma de actuar no coincidía con lo que nos estaba diciendo. Fuimos a su habitación y lo encontramos profundamente dormido. Carolina le acomodó las cobijas y me susurró. ¿No te parece raro? Siempre nos espera despierto. Tal vez simplemente estaba cansado, respondí, tratando de tranquilizarme. Pero no era eso. No lo sabía en ese momento, pero esa fue la primera noche en la que Emiliano empezó a cambiar. Los días siguientes transcurrieron de manera similar.
Emiliano se mostraba más callado y obediente. No hacía preguntas, no interrumpía nuestras conversaciones como solía hacerlo. Y lo más inquietante, cuando Valeria estaba cerca, sus ojos parecían seguirla con una admiración desmedida. Una tarde, al regresar temprano del trabajo, decidí observarlos sin que me vieran. Me asomé al marco de la puerta y los vi sentados en el suelo. Ella le hablaba en voz baja, casi susurrando. Emiliano la miraba fijamente como si estuviera hipnotizado. «Recuérdalo bien», le dijo Valeria. «Las palabras tienen poder. Si las dices con fe, ellos te escucharán». «¿Quiénes?», preguntó Emiliano. Ella se inclinó hacia él y le sonrió. «Los que están en la oscuridad». Mi estómago se revolvió. Sentí una necesidad inmediata de intervenir, pero en ese momento, Valeria levantó la mirada y me vio. Sonrió. No dijo nada, solo me miró con esa expresión que me heló la sangre. Emiliano se giró y también me vio, pero su rostro no reflejaba la alegría de siempre. No corrió hacia mí, ni me abrazó como solía hacer. Solo se quedó allí, sentado en el suelo, mirándome en silencio. Esa noche, al acostarme junto a Carolina, le susurré: «Hay algo raro en Valeria. No sé qué es, pero no me gusta la forma en que Emiliano la mira. Tal vez solo la admira. Ya sabes, como cuando los niños tienen una maestra favorita, quise creerlo, pero en lo profundo de mi mente supe que no era solo eso. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. Desayunamos juntos y Carolina se fue al hospital antes que yo. Como tenía turno más tarde, decidí aprovechar el tiempo para estar con Emiliano. «¿Quieres ir al parque un rato?», pregunté, esperando verlo emocionado. Pero en lugar de responder con su entusiasmo habitual, solo levantó la vista de su plato y asintió lentamente. No era mi hijo, no el niño que conocía. Antes de salir, le dije que debía bañarse. Mientras llenaba la bañera, lo ayudé a quitarse la camiseta y fue entonces cuando lo vi. Un símbolo extraño, dibujado con marcador negro en su espalda. Me congelé. Era un círculo con una estrella dentro, con líneas que se entrecruzaban, formando una figura que me resultaba perturbadoramente familiar. «¿Qué es esto, Emiliano?». Él bajó la mirada como si no quisiera responder. «Nada, papá. No es nada. ¿Quién te lo hizo?». Se mordió el labio y finalmente susurró: «Valeria». Sentí que la sangre me hervía. «¿Por qué?». Emiliano se encogió de hombros. «Ella tiene uno igual. Me dijo que si yo también lo tenía, los de la oscuridad me escucharían mejor». Mi pulso se aceleró. Tragué saliva, tratando de mantener la calma. «¿Los de la oscuridad?». «Sí», respondió con naturalidad. «Me dijo que a veces vienen a verme cuando duermo. Tuve que apoyarme en el lavabo para no perder el equilibrio». «Hijo, ¿qué más te ha dicho Valeria?». Me miró con esos ojos grandes e inocentes. «Que cuando esté listo, podré verlos por completo». No supe qué responder. Solo sentí un escalofrío que me recorrió la espalda como un susurro helado. No dije nada más. Terminé de bañarlo y le puse ropa limpia. Mi mente era un torbellino. Cuando Emiliano bajó al patio a jugar, fui directo a su habitación. Algo dentro de mí me decía que tenía que buscar más. Mientras revisaba su ventana, sentí algo extraño. La abrí y al hacerlo, algo cayó al suelo. Era una figura de cruz, hecha con mechones de cabello atados. El estómago se me revolvió. La recogí con manos temblorosas y la inspeccioné de cerca. ¿De dónde había salido? ¿Cómo había llegado allí? Y lo más importante, ¿de quién era ese cabello? Mi corazón latía desbocado. Algo en mi casa no estaba bien. Esa noche, cuando Carolina regresó, le conté todo. «Debe ser una coincidencia, Mateo. Tal vez solo es un juego raro». «Number no es un juego, no con Emiliano». Mi esposa suspiró cansada. «Mañana hablaremos con Valeria». Yo no quería esperar, pero lo hice y fue un error.
Esa noche, mientras el silencio envolvía la casa, me desperté sobresaltado por un sonido extraño. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que provenía de la habitación de Emiliano. Me levanté con cautela y me acerqué a su puerta entreabierta. Lo que escuché me heló la sangre. Emiliano estaba hablando en sueños, pero su voz era diferente, más profunda, casi gutural. Pronunciaba palabras en un idioma que no reconocía, una lengua antigua y oscura. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras intentaba descifrar lo que decía. De repente, su voz se detuvo y la habitación quedó en un silencio sepulcral. Contuve la respiración, esperando algún sonido, algún indicio de que todo estaba bien. Pero entonces, Emiliano se incorporó lentamente en la cama, con los ojos aún cerrados, y murmuró: «Ellos vienen por mí, papá. Desde la oscuridad me llaman». Mi corazón latía con fuerza mientras retrocedía, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. ¿Qué estaba sucediendo con mi hijo? La sensación de impotencia y terror me abrumaba. A la mañana siguiente intenté hablar con Emiliano sobre lo ocurrido, pero él no recordaba nada. Su comportamiento seguía siendo distante y sus ojos, antes llenos de vida, ahora parecían vacíos, como si una sombra oscura se hubiera apoderado de su alma. Decidí que era momento de enfrentar a Valeria. Cuando llegó esa tarde, la llamé aparte y le pregunté directamente sobre el símbolo en la espalda de Emiliano y las cosas que le había estado diciendo. Ella me miró con una sonrisa enigmática y respondió: «Solo le estoy enseñando sobre el mundo que nos rodea, Mateo. Hay más de lo que los ojos pueden ver». Su respuesta evasiva y su actitud despreocupada solo aumentaron mi desconfianza. Sentí que había algo profundamente mal en todo esto, pero no tenía pruebas concretas para confrontarla. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, no podía dejar de pensar en las palabras de Emiliano y en la inquietante influencia que Valeria parecía tener sobre él. La sensación de que algo oscuro y siniestro se cernía sobre nuestra familia era cada vez más palpable. Sabía que debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde, pero ¿qué? La incertidumbre y el miedo me consumían, y la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba cada vez más. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas asomaba por el horizonte, Carolina y yo nos sentamos en la cocina, con tazas de café humeante entre las manos. El cansancio era evidente en nuestros rostros, pero más allá de la fatiga física, una inquietud profunda nos consumía. «Mateo, no podemos seguir así», dijo Carolina, rompiendo el silencio. «Emiliano está cambiando, y no para bien». Asentí, sintiendo el peso de sus palabras. La imagen de nuestro hijo, antes lleno de vida, ahora sumido en una oscuridad inexplicable, me atormentaba. «Tienes razón», respondí. «Valeria debe irse. No sé qué está haciendo, pero claramente no es bueno para Emiliano». Decidimos que esa misma tarde hablaríamos con ella y le pediríamos que se marchara. Mientras tanto, contacté a Daniela, la hija de unos vecinos de confianza, para que asumiera el cuidado de Emiliano. Ella aceptó de inmediato, comprendiendo la urgencia de la situación. Cuando Valeria llegó, la llamé aparte. Su expresión era serena, casi indiferente. «Valeria, agradecemos tu ayuda, pero creemos que es mejor que ya no sigas cuidando de Emiliano», dije, tratando de mantener la calma. Ella me miró fijamente, y por un instante, sus ojos parecieron oscurecerse. «¿Están seguros de que es lo mejor?», preguntó con una voz suave, pero con un matiz que me puso los pelos de punta. «Sí», intervino Carolina. «Creemos que es lo mejor para todos». Valeria asintió lentamente, esbozando una sonrisa enigmática. «Como deseen. Pero recuerden, a veces lo que parece ser una solución solo es el comienzo de algo más grande». Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de que se marchara.
Esa noche, mientras cenábamos, Emiliano se mostró inusualmente callado. Finalmente, levantó la vista y nos miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué se fue Valeria?, preguntó con un hilo de voz. Creemos que es mejor así, hijo, respondí tratando de consolarlo. Daniela vendrá a cuidarte ahora. Su reacción fue inmediata y violenta. No quiero a Daniela, quiero a Valeria, gritó, golpeando la mesa con sus pequeños puños. Nunca antes lo había visto tan enfadado. Sus ojos, normalmente dulces, ahora brillaban con una furia desconocida. Emiliano, cálmate, dijo Carolina, intentando acercarse a él, pero él se apartó bruscamente, derramando su vaso de leche. «Ustedes no entienden nada», gritó antes de salir corriendo hacia su habitación. Carolina y yo nos quedamos en silencio, atónitos por su reacción. «¿Qué le está pasando?», susurró ella con lágrimas en los ojos. No tenía respuestas. Solo una creciente sensación de que, al despedir a Valeria, habíamos desatado algo mucho más oscuro. Esa noche, después de que Emiliano finalmente se durmiera tras su arrebato, me senté en la sala con mi computadora portátil. La inquietud no me dejaba en paz y sentía que debía profundizar en lo que estaba ocurriendo. Decidí investigar el símbolo que Valeria había dibujado en la espalda de mi hijo. Tras varias búsquedas, encontré que el símbolo era un emblema utilizado en rituales oscuros, específicamente asociado con cultos que practicaban sacrificios humanos. Mi corazón se aceleró al leer sobre las atrocidades cometidas en nombre de estas creencias. La idea de que alguien pudiera haber marcado a mi hijo con tal símbolo me llenó de horror. Sentí una urgencia inmediata por proteger a Emiliano. Intenté llamar a casa para advertir a Daniela que no dejara entrar a Valeria bajo ninguna circunstancia, pero no obtuve respuesta. La ansiedad me consumía. Cada segundo que pasaba sin noticias aumentaba mi desesperación. Sin pensarlo dos veces, tomé las llaves del auto y conduje a toda velocidad hacia la casa. Mientras manejaba, mi mente se llenaba de imágenes aterradoras. ¿Y si Valeria había regresado? ¿Y si Emiliano estaba en peligro en ese mismo instante? Al llegar, noté que la casa estaba sumida en una oscuridad inquietante. No había luces encendidas y el silencio era sepulcral. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la puerta principal. Al entrar, fui recibido por un olor acre, una mezcla de cera derretida y algo más metálico que no pude identificar de inmediato. La sala estaba desordenada, como si hubiera habido una lucha. Mi pulso se aceleró aún más cuando vi a Daniela inconsciente en el sofá, con una herida sangrante en la cabeza. La desesperación me invadió. Grité el nombre de Emiliano, pero no obtuve respuesta. El pánico se apoderó de mí mientras corría hacia su habitación. Al acercarme, escuché un murmullo bajo, como un cántico en un idioma desconocido. Abrí la puerta de golpe y lo que vi me dejó paralizado. La habitación estaba iluminada por velas dispuestas en un círculo alrededor de Emiliano, que yacía en el suelo, inmóvil. Valeria estaba arrodillada junto a él, con los ojos cerrados, recitando palabras en una lengua extraña. En su mano derecha sostenía un cuchillo y su intención era clara. La furia y el miedo se mezclaron dentro de mí mientras me lanzaba hacia ella, decidido a proteger a mi hijo a toda costa. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de una energía que erizaba la piel. Valeria, con una sonrisa perturbadora, levantó el cuchillo y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Mi mente gritaba, pero mi cuerpo reaccionó por instinto. Me lancé hacia ella, agarrando su muñeca con fuerza, intentando arrebatarle el arma. Valeria soltó una risa escalofriante, una mezcla de burla y triunfo. Su fuerza era sorprendente, casi sobrehumana. Luchamos, forcejeando en medio del círculo de velas, mientras Emiliano permanecía inmóvil como si estuviera en trance. De repente, la puerta se abrió de golpe y varios policías irrumpieron en la habitación, armas en mano.
Uno de ellos se abalanzó sobre Valeria, inmovilizándola y arrebatándole el cuchillo. Ella no opuso resistencia, simplemente continuó sonriendo, susurrando palabras ininteligibles. Otro oficial se acercó a Emiliano y lo tomó en brazos, alejándolo del macabro escenario. Mi hijo seguía sin reaccionar, sus ojos vacíos, perdidos en algún lugar lejano. Mientras los agentes esposaban a Valeria y la sacaban de la habitación, ella se volvió hacia mí y con una voz suave pero llena de malicia dijo: «Esto es solo el comienzo, Mateo. Él ya no te pertenece». Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Las palabras de Valeria resonaban en mi mente, llenándome de una inquietud profunda. ¿Qué había querido decir? ¿Qué le había hecho a mi hijo? Los días siguientes fueron una mezcla de interrogatorios y visitas al hospital. Emiliano fue sometido a múltiples exámenes, pero los médicos no encontraban ninguna explicación para su estado catatónico. Físicamente estaba ileso, pero su mente parecía atrapada en una oscuridad insondable. Una noche, mientras me sentaba junto a su cama en el hospital, sosteniendo su pequeña mano, noté que sus labios se movían ligeramente. Me acerqué, intentando escuchar. Susurraba una y otra vez: «Ellos vienen, ellos vienen». El pánico se apoderó de mí. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué le habían hecho a mi hijo? Las palabras de Valeria seguían atormentándome y una sensación de impotencia y desesperación me consumía. Decidí que debía buscar respuestas. No podía quedarme de brazos cruzados mientras Emiliano se desvanecía ante mis ojos. Recordé los símbolos, las palabras susurradas, las extrañas prácticas. Había algo más profundo, algo oculto que debía descubrir. Esa misma noche, regresé a casa y me sumergí en una investigación frenética. Busqué información sobre cultos, rituales oscuros, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre lo que Valeria había intentado hacer. Lo que encontré fue aterrador. Historias de sectas que utilizaban símbolos similares, relatos de rituales destinados a invocar entidades de la oscuridad, sacrificios humanos para abrir puertas a otras dimensiones. Todo parecía sacado de una pesadilla, pero las coincidencias eran demasiado precisas para ignorarlas. Comprendí que Valeria no actuaba sola. Había más, una red oculta operando en las sombras. Y mi hijo estaba en el centro de su atención. La sensación de peligro inminente era abrumadora. Sabía que debía actuar rápidamente. El tiempo se agotaba y las palabras de Emiliano resonaban en mi mente. Ellos vienen. Sumido en una desesperación creciente, decidí buscar ayuda fuera de los canales convencionales. Recordé a un antiguo compañero de universidad, Alejandro, quien se había especializado en antropología cultural y tenía conocimientos profundos sobre rituales y creencias ancestrales. Lo contacté de inmediato y accedió a reunirse conmigo esa misma noche. Nos encontramos en una cafetería discreta en el centro de la ciudad. Después de escuchar mi relato con atención, Alejandro frunció el ceño y me dijo: «Mateo, lo que describes se asemeja a prácticas de cultos oscuros que buscan invocar entidades mediante sacrificios humanos. Estos rituales a menudo implican símbolos específicos y cánticos en lenguas antiguas». Sentí un nudo en el estómago al escuchar sus palabras. «¿Crees que Valeria formaba parte de uno de estos cultos?», pregunté, temiendo la respuesta. Alejandro asintió lentamente. «Es posible. Algunos cultos buscan a niños para sus rituales, creyendo que su pureza facilita la conexión con entidades de otras dimensiones. La idea de que mi hijo hubiera sido seleccionado para algo tan macabro me llenó de ira y desesperación. «¿Qué puedo hacer para ayudar a Emiliano?», imploré. Alejandro me miró con seriedad. «Primero, debemos entender exactamente a qué nos enfrentamos. Necesito investigar más sobre el símbolo que mencionaste y los cánticos que escuchaste.
Mientras tanto, te sugiero que mantengas a Emiliano alejado de cualquier persona que pudiera estar involucrada. Agradecí su ayuda y regresé a casa con una mezcla de esperanza y temor. Al llegar, encontré a Carolina sentada junto a la cama de Emiliano, sosteniendo su mano. ¿Cómo está?, pregunté en voz baja. Ella negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No ha mejorado. Los médicos no saben qué más hacer. Me acerqué a mi hijo y al verlo tan vulnerable, sentí una determinación férrea. No permitiría que ninguna fuerza oscura se lo llevara. Esa noche, mientras Carolina dormía, me senté en la sala con las luces apagadas, intentando ordenar mis pensamientos. De repente, un ruido suave rompió el silencio. Provenía de la habitación de Emiliano. Me levanté y caminé hacia allí con cautela. Al abrir la puerta, vi a mi hijo sentado en la cama, con los ojos abiertos pero vacíos, murmurando en ese idioma extraño. Me acerqué lentamente y coloqué una mano en su hombro. Emiliano, hijo, ¿puedes oírme? Sin dejar de murmurar, giró la cabeza hacia mí. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran pozos oscuros de vacío. De repente, su voz cambió, volviéndose más profunda, casi gutural. Él ya no está aquí, dijo, o más bien, algo habló a través de él. Un escalofrío recorrió mi columna. ¿Quién eres?, pregunté tratando de mantener la calma. La entidad que habitaba a mi hijo soltó una risa siniestra. Pronto lo sabrás. Y con esas palabras, Emiliano se desplomó en la cama, inconsciente. Me quedé allí, temblando, consciente de que la batalla por el alma de mi hijo apenas comenzaba. La noche era densa y una sensación de inquietud se cernía sobre la casa. Alejandro y yo habíamos preparado todo lo necesario para el ritual de protección que, según sus investigaciones, podría liberar a Emiliano de la influencia oscura que lo aprisionaba. Carolina, aunque escéptica, decidió confiar en nosotros y participó en los preparativos. Encendimos velas blancas alrededor de la cama de Emiliano, formando un círculo protector. Alejandro colocó símbolos ancestrales en las 4 direcciones cardinales, invocando la protección de entidades benevolentes. El ambiente estaba cargado de tensión y esperanza. Alejandro comenzó a recitar cánticos en una lengua antigua, su voz resonando con autoridad en la habitación. De repente, Emiliano abrió los ojos, pero no eran sus ojos. Una oscuridad profunda emanaba de ellos. Una voz gutural emergió de su pequeño cuerpo. «Ustedes no tienen poder aquí». El aire se volvió helado y las velas parpadearon violentamente. Alejandro, sin inmutarse, continuó con los cánticos, elevando su voz por encima de la presencia maligna. Carolina y yo nos tomamos de las manos, formando una cadena alrededor de Emiliano, aportando nuestra energía al ritual. La entidad dentro de Emiliano se retorció y su rostro mostró una mueca de dolor. Con un grito ensordecedor, una sombra oscura emergió de su cuerpo, intentando escapar. Alejandro, con determinación, dirigió su atención hacia la sombra, pronunciando las palabras finales del ritual. «Por el poder de la luz y la bondad, te ordeno que regreses al abismo del que viniste». La sombra emitió un chillido agudo antes de desvanecerse en el aire. Las velas se apagaron simultáneamente, sumiendo la habitación en una oscuridad silenciosa. Encendimos las luces y Emiliano yacía en la cama, su respiración tranquila y su rostro relajado. Carolina se acercó y lo abrazó, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Alejandro, visiblemente agotado, se dejó caer en una silla. «Lo logramos», dijo con una sonrisa débil. «Pero debemos estar atentos. Estas entidades pueden intentar regresar». Asentí, agradecido por su ayuda y consciente de que nuestra lucha aún no había terminado. Con el tiempo, Emiliano recuperó su vitalidad y alegría. Sin embargo,
Las experiencias vividas dejaron una marca indeleble en nuestra familia. Aprendimos la importancia de protegernos de influencias oscuras y valorar la luz que nos une. Aunque la sombra había sido expulsada, sabíamos que el mal siempre acecha, esperando una oportunidad para infiltrarse. Pero ahora estábamos preparados, unidos y decididos a enfrentar cualquier oscuridad que intentara separarnos. Con el paso de los días, la vida en nuestra casa parecía haber vuelto a la normalidad. Emiliano recuperaba su alegría y Carolina y yo intentábamos dejar atrás los eventos traumáticos que habíamos vivido. Sin embargo, una inquietud persistente se alojaba en mi interior, una sensación de que la oscuridad aún no nos había abandonado por completo. Una noche, mientras revisaba unos documentos en el estudio, escuché un susurro apenas audible. Al principio pensé que era el viento, pero al prestar más atención, distinguí claramente una voz que provenía del pasillo. Me levanté y seguí el sonido que me condujo hasta la habitación de Emiliano. Al abrir la puerta, lo encontré sentado en su cama, mirando fijamente hacia la ventana. «Emiliano, ¿qué haces despierto a esta hora?». Sin apartar la vista de la ventana, respondió en un tono monocorde. «Ellos están aquí, papá. Han regresado». Un escalofrío recorrió mi espalda. Me acerqué y lo abracé, intentando transmitirle seguridad. «Todo está bien, hijo. No hay nadie aquí». Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, fui despertado por un ruido sordo proveniente del sótano. Bajé con cautela y al encender la luz, descubrí que las paredes estaban cubiertas con símbolos extraños, similares a los que había visto antes en la espalda de Emiliano. El pánico se apoderó de mí. ¿Cómo habían aparecido esos símbolos? ¿Estábamos nuevamente bajo la influencia de alguna fuerza oscura? Decidí contactar a Alejandro al día siguiente. Al contarle lo sucedido, su expresión se tornó grave. «Mateo, es posible que la entidad no haya sido completamente expulsada. Necesitamos realizar un ritual más poderoso para asegurarnos de que se marche definitivamente». Esa noche, Alejandro llegó a nuestra casa con los preparativos necesarios. Formamos un círculo alrededor de Emiliano y comenzamos el ritual. A medida que Alejandro recitaba las palabras ancestrales, una presencia palpable llenó la habitación. De repente, Emiliano comenzó a convulsionar y una sombra oscura emergió de su cuerpo, emitiendo un grito ensordecedor. La sombra se retorció antes de desvanecerse en el aire, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Emiliano abrió los ojos y por primera vez en mucho tiempo su mirada era clara y brillante. «Papá, ¿qué ha pasado?». Lo abracé con fuerza, sintiendo una oleada de alivio. «Todo está bien ahora, hijo. Todo está bien». Aunque la oscuridad parecía haberse disipado, una pregunta persistía en mi mente. ¿Estábamos realmente a salvo? Solo el tiempo lo diría.